Un minuto tarde, profe. Es tarde. El avión salió a las 3, te quedaste en tierra. El bolso con el $1.000.000 era a las 3 de la tarde. Fíjate, por un minuto perdiste 1.000.000. Qué jodido que soy. Pero ya viste, Sebastián ya llegó más tarde que vos. Nicolás ya llegó más tarde que Sebastián. Susana más tarde que todo ya. Buenas tardes, estaba en el otro link. Buenas noches, eso ya. Tal cual. No, acá estamos discutiendo que por un minuto. Sí, vamos, no. Le vamos a suspender la AUH el que llega tarde. Mira la cantidad de gente que se unió recién ahora, 2 minutos tarde. ¿Viste, Martín? Esto es peor que vos todavía. Apareció Mariela. Tanto tiempo, Mariela. Pensamos que Bueno, abandonó ya. No, una sola clase falté, profe. Y Soy sí, así bueno. fácil. Ya sé que soy así fácil de extrañar, pero. Sí, no. Una Acá dijimos todo, le agarró el COVID. No. Gracias a Dios le vengo esquivando al bicho. ahora Nosotros no no. es. Mi señora y yo no nos le esquivamos, así que. ¿Ya tuvo COVID? Creo que sí, en realidad el médico a mí me salió negativo y a mi señora positivo, pero yo tuve todos los Sí, pero. síntomas. Y mi papá sí falleció por COVID hace 10 días. ¿Ustedes sabían? Creo que le conté a ustedes. Sí. Ah, no, justo Mariela no vino. ¿Viste cuando decís solo una clase? ¿Viste todo el chusmerío que te perdiste en una Pero clase? a mí me chismosean todo después. Se ve que esta no. Esta que era relativamente importante, che, murió el papá del profe, esa no te chismoseó nadie. No, eso sabíamos porque habían informado en la facultad Ah, bueno. que había fallecido su papá, sí. Informaron, sí, por las redes. En realidad a papá le dio negativo ya el PCR el viernes anterior y le querían despertar. Y lo que no se sabe es si eventualmente él tenía o no un ACV provocado por el coronavirus, o el ACV, pero la cuestión es que cuando que le despertaban, le sacaban del coma inducido, se ponía muy violento. Ay, qué feo. Entonces le quisieron sacar del coma el sábado, después el lunes y después el miércoles, pero más allá de eso se le fue retirando el oxígeno y todo. Ah, Este, qué y desgastante eso. sí, y la última vez ya no aguantó. Mm. Como es que se le despertó así violento, qué sé yo, le pusieron otra vez a dormir un poquito y ya su corazón dejó de latir. 85 años tenía. Ah, la pucha. Bueno, ahora sí ya estamos todos. ¿Quién vino por último? Dayana vino por último. Che, guarda que no digas nada raro porque estamos con la unidad, ¿cómo es? Con la unidad 17 del servicio penitenciario. Vamos todos en cana acá. Bueno, arrancamos. ¿Qué fue lo último que dimos? Dije que más o menos íbamos a empezar a hablar ya de la unidad 2, ¿correctos? Sí, así es, ¿no? No hablamos nada todavía de la unidad 2. Bueno, arrancamos. Voy a abrir el programa para tener una idea de qué es lo que tenemos que hablar. Programa Apernu. Ya estoy, acá está. No está bien. Pensé que tenía un programa más nuevo, pero no el de 2015.
¿Quién llegó recién? A ver, ¿a quién le vamos a gastar? A Carla Gauto. Pueden pedir lo que quieran porque llegó recién. En circunstancias normales directamente ya ni entraba al aula, sino que iba derechito a buscar el tereré y ahí después recién venía. Aunque ahora con este frío es mate. Bueno, a ver, unidad 2, sí. Vamos a ver, arrancamos con la unidad 2, que como yo le dije a ustedes, la unidad 2 es un tema nuevo para ustedes porque ustedes no dan administración de personal ni administración de recursos humanos. Entonces, vamos a hablar un poco de las dos cosas. Por un lado, lo que es la administración de personal y por otro lado, lo que es la administración de recursos humanos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Les cuento que, por ejemplo, la materia en la licenciatura todavía se llama Administración de Personal y tiene el mismo nombre que la materia que yo cursé en el año 81. No se le puede cambiar el nombre porque eso implica cambiar, o sea, para cambiar el nombre de una materia no es tan simple como que yo le cambie y ya está, sino que a los efectos del organismo de Contralor, a los efectos burocráticos de la CONEAU es el organismo que dice que nuestra facultad es legal, que los títulos nuestros son legales, etcétera, etcétera. ¿No? Pero cuando uno le cambia una materia a una carrera, solamente se puede hacer si cambia el plan de la carrera, si cambia el plan de estudios. No se puede cambiar. Entonces, este año se está trabajando ya para el cambio de plan de estudio de la licenciatura entre este año y el año que viene, y ahí sí se va a llamar Administración de Recursos Humanos. ¿Por qué esto? Porque allá en el 81, cuando yo empecé a estudiar, o en el 85, 86, cuando yo cursé esa materia, lo que se hacía era Administración de Personal. ¿Qué significaba Administración de Personal? Vania Jiménez es la que ahora zafó ahora Carla, porque Vania es la que paga el tereré y el mate para todo. Vania era la que recién llegó. ¿Vieron qué control que les tengo? ¿Quién lo tiró? Jessica, listo, Jessica. Zafaste, Vania. Jessica ahora. En forma presencial, ¿cómo es que se llama? El grooming, ¿cómo es? El bullying es peor. Bueno, ustedes saben que administración de personal siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque siempre es necesario que exista alguien que se ocupe de las cuestiones relacionadas con las personas que trabajan en la organización. ¿Y cuáles son las cuestiones relacionadas? Y sí, no es que cualquiera viene y entra y ya está. ¿Entienden? Yo, por ejemplo, estoy trabajando acá, estoy de este lado y supuestamente, no es que supuestamente, soy el profesor de ustedes, pero es porque hay toda una burocracia atrás mío, una serie de papeles que dicen que yo soy el profesor de acá. Pero antes de todo eso, lo primero que tuvieron que decir ellos, che, esta persona forma parte de la facultad. Y ahí es donde por ejemplo, todavía tenemos, yo creo que les comenté a ustedes en su momento yo le comenté a ustedes que yo fui ad honorem durante 8 años, o sea, trabajé gratis. Y así gratis todo estaba dando administración de personal, por ejemplo. Pero había siempre una resolución que sacaba el consejo directivo donde me reconocía licenciado como docente ad honorem afectado a la cátedra de. O sea, significa que yo no cobraba un mango, pero estaba afectado a esa cátedra. Y eso es lo que me daba la autoridad, ¿tá? La autoridad formal para estar dictando una cátedra. O sea, yo en ese momento estaba comprobando de que yo era personal de la facultad. Y así todas las organizaciones necesitan a alguien que se
dedique exclusivamente a eso, porque si no, cualquiera puede entrar, cualquiera puede decir, este es mi escritorio y me siento a trabajar hoy acá y ya está. No, no funciona así la cosa. Entonces, dentro de lo que es sistemas de administración, ustedes recordarán que dentro de sistemas de administración dijimos que es... A ver, ¿quién me dice el concepto de sistema de administración? A ver, esperen, Mariela, dame el concepto de administración porque ahí estás chateando con alguien porque se nota en tu cara que estás chateando con alguien. Así que como estás tan canchera chateando con alguien que supongo que te pasó el concepto de sistema de administración, y no te pongas colorada, ahora decimos, viste, eso es bullying. ¿Coincidís conmigo, Susana, que eso es bullying? Lo voy a denunciar por bullying, ¿eh? ¿Viste? El concepto de sistema. De sistema de administración. Bueno, tengo acá anotado. ¿Viste ahí? Es el conjunto de partes, el conjunto de partes que interactúan para producir un resultado esperado. Tomo nota, profesor, mire. Tomo nota. No, está bien. Está bien. Por eso yo supongo que lo que vos estabas chateando recién era justamente pasando esos conceptos a alguien. Claro. Sí, usted está viendo mi computadora, me parece. No, en la cara de ustedes se refleja. No, porque estaba viendo lo que estoy escribiendo. ¿Cómo voy a ver lo que vos estás escribiendo? Y porque está viendo que estoy escribiendo algo de sistema. Ah, sí, no, yo supongo que sí, ¿sabe por qué? Me di cuenta, porque cuando escribía sonreía, entonces yo dije, ¿cómo se ve que le gusta y disfruta esta materia y que sonríe mientras Sí, escribe? la verdad que sí, eso es verdad. Jacqueline es la que llegó más tarde que todas, así que Jacqueline es la que paga el mate para toda la próxima clase. Sigamos en lo que decíamos. Dentro de sistemas en administración era el conjunto de partes y cada una de esas partes a su vez configura un sistema en sí mismo, un sistema menor dentro de un sistema mayor. Y una de esas partes se llama recursos humanos, sistema de recursos humanos. La otra parte es sistemas en contabilidad, sistemas en manejo en finanzas y manejo de fondos y sistemas en compras. Pero sistema de recursos humanos, cuando entramos en sistema de recursos humanos, tenemos que evaluar desde dos ópticas. Una, el concepto tradicional de lo que era el departamento de personal, y otro, el nuevo concepto donde dice el enfoque de recursos humanos. ¿Por qué? Porque antes el departamento de personal básicamente, y ahí sí anoten, tenía puestos de trabajo perfectamente identificables. Un puesto de trabajo se llama legajos, se llamaba legajos. Otro puesto de trabajo se llamaba régimen de control de asistencias, o control de asistencia, como quieran llamarlo. Otro puesto de trabajo se llamaba régimen de licencias. Otro puesto de trabajo se llamaba liquidación de haberes. Y otro puesto de trabajo se llamaba libros de ley. Y en esos 5 puestos de trabajo estaba resumido lo que es el departamento personal. Por supuesto que en los organigramas de ante, ustedes veían que el raviol decía departamento de personal y abajo había un raviol que decía legajos, otro raviol que decía control de asistencia, otro raviol, pero como yo ya les dije, la tendencia siempre fue achicar, aplanar las estructuras y angostar. Entonces, lo que antes era un sector de legajo hoy es un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo, las organizaciones de hoy apuntan a la polifuncionalidad. La polifuncionalidad significa de que yo soy responsable por
esta tarea, este puesto de trabajo, esta es la función que me asignó, pero también colaboro con este puesto de trabajo o también se me asigna la responsabilidad de este puesto de trabajo. Ustedes recordarán que el año pasado yo dije, por ejemplo, un mismo puesto de trabajo puede ser ocupado por muchos ejemplos. Puesto de trabajo cajera de supermercado, ustedes van a California y van a encontrar que hay 50 cajeras, pero el puesto de trabajo es el mismo. O si no, una persona que ocupa distintos puestos de trabajo, donde yo les conté que en el caso mío, por ejemplo, en las organizaciones donde yo estuve, generalmente yo siempre fui el gerente general y el gerente de administración o el gerente de mercadotecnia. Es decir, nunca hice solo una cosa. O el ejemplo del almacenero, que ese era el ejemplo más clásico, donde yo le contaba a ustedes de cómo el almacenero, de golpe cuando estaba vendiendo, estaba haciendo tareas relacionadas con mercadotecnia y venta. Cuando estaba con el proveedor, comprando la mercadería y acomodando las cosas en el estante, estaba haciendo tareas de producción. Y cuando estaba cobrándole al cliente, estaba haciendo tareas de administración. Es decir, una persona que se dividió en distintos puestos de trabajo. Entonces, eso es lo que apuestan hoy las organizaciones en general y es lo que se llama como polifuncionalidad. Esa polifuncionalidad hace que hoy por hoy se ponga recursos humanos y abajo directamente se pone el nombre del puesto de trabajo. O sea, ya no hay más raviolitos. Y vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, pero antes de hablar de esos puestos de trabajo, a medida que fue pasando el tiempo, en algún momento en el mundo afloró como si fuera así como una pandemia que de golpe los recursos humanos había que cuidarlos. ¿Por qué? Porque los recursos humanos son los recursos más importantes que tiene la organización. ¿Y por qué es eso? Y es simple, porque yo puedo tener el mejor organigrama, puedo tener la mejor tecnología, pero si no tengo gente que sepa manejar la tecnología, esa tecnología no me sirve. Puedo tener el mejor plan estratégico, pero si no tengo gente que ponga en marcha el plan estratégico, eso no sirve. Y eso se descubrió más o menos en la década de 1980. En 1980, todavía el modelo empresarial en el mundo giraba en el gran gerente y todos los empleados. En el concepto de que todos los empleados son un costo necesario. ¿Tá? Y el trato que se tenía era eventualmente si el empleado es bueno, perfecto, y si el empleado es malo, se le echa. O sea, era el enfoque mecanicista de Taylor y Fayol. Y algunas miraban ya para otro lado, queriendo hacer otro tipo de acciones, y esas empresas fueron las que tomaron la delantera después en cuanto a obtener un mayor rendimiento en la producción y por lo tanto mayores utilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le dieron un enfoque distinto. Pero en 1980, en los Estados Unidos, los dueños de las grandes empresas apostaron al gerenciamiento de los jóvenes brillantes. Esos jóvenes brillantes son conocidos como yuppies. O sea, si por ahí quieren buscar después en internet, es Y-U-P-P-I-E-S, yuppies. ¿Y esos yuppies quién eran? Eran chicos que tenían entre 25 y 30 años, pero tenían su título de grado, su maestría, su doctorado, especializaciones, o sea, un enfoque, un conocimiento teórico impresionante. Sabían todo. Entonces, y como todo joven, y ahí es donde estuvo el concepto, que los jóvenes son los que quieren llevar el mundo por delante, son los que eventualmente tienen creatividad, son los que se les ocurren nuevas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que darle espacio a los jóvenes. Y en esa década se empezó a mirar hasta con mal ojo a la gente vieja. Cuando hablo de gente vieja, estoy hablando de gente mayor de 40, 45 años.
Entonces era muy común encontrar los avisos en el diario donde que buscaba un gerente de producción, algún ingeniero o lo que sea, con título de posgrado, no mayor de 30 a 35 años. Un gerente de mercadotecnia, no mayor de 30 a 35 años. Un administrador, no mayor de 30 a 35 años. Y la gente de cuarentena tenía como aquella gente que no sabe manejar una computadora, no tiene idea de cómo se vienen los cambios en el mundo, porque los cambios en el entorno se aceleraron y se aceleraron demasiado en forma muy, muy rápida. Entonces, como que dijeron, bueno, tomen, manejen ustedes. Y ese manejen ustedes implicó que se conozca a la década del 1980 como la década perdida en el mundo, bajo el PBI mundial, porque el modelo de Estados Unidos fue replicado en casi todos los países con una orientación capitalista. Y fracasó. ¿Y por qué fracasó? Por una cuestión muy simple. El conocimiento adquirido no significa sabiduría. Y la sabiduría es cuando uno comienza a acumular sabiduría en la medida que va contrastando esto con la realidad. Por ejemplo, y esto por ahí, los que tienen bebés chicos, o ustedes mismos cuando eran chicos, en algún momento alguien le dijo, no toques esa hornalla porque el fuego quema. Y en términos generales, ustedes siempre miraron cómo ese fuego calentaba la pava, cómo estaba prendido, etcétera, etcétera, pero hasta que no metieron la mano y se quemaron la mano, como que no estaban convencidos de que el fuego quema. Y ahí entonces adquirieron la sabiduría, tenían el conocimiento de que el fuego quema, pero junto con la experiencia adquirieron la sabiduría de saber que no se pone mal la mano ahí. Ese error fue subsanado, llegado el momento. Entonces, hoy por hoy se vuelve a apostar, por ejemplo, para la posición de un CEO. Estoy hablando, cuando hablo de CEO, hablo de el capo de todos los gerentes. Y hoy por hoy un CEO es que valga, que tenga, qué sé yo. Y yo creo que un CEO de prepo encontraríamos a alguien de 50 años, pero la mayoría de los CEOs tienen de 55 años para arriba. Un CEO de 50 años tiene una carrera brillante. Los gerentes, por ejemplo, y los gerentes en determinado momento, bueno, yo creo que les comenté a ustedes, yo tuve el privilegio de ser gerente con 24 o 25 años. Pero era el esfuerzo, era involucrarme en el trabajo, era meterme, era preguntar, era estar a las 6 de la mañana, a veces volver a mi casa a las 8 de la noche, prácticamente sin parar, investigando, haciendo. ¿Por qué? Porque era consciente que la gerencia me iba a quedar demasiado grande si yo no sabía hasta el último detalle de cómo se hacen las cosas. Porque si yo no sé cómo se hacen las cosas, yo no puedo pedirle, por ejemplo, a Sebastián, hace esto. Y si Sebastián me dice cómo se hace, yo no le puedo decir, andá y averiguá. Porque eso hace mella en mi liderazgo, en mi autoridad. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno va subiendo en la pirámide organizacional. Por eso es que da bronca situaciones injustas que a lo mejor han vivido ustedes, donde ustedes ven que el jefe de ustedes sabe menos que ustedes y sin embargo el jefe cobra más. Y a veces ni siquiera tienen el mínimo empache de hacerles entender de que él no sabe nada y que gracias a ustedes él cobra más. Eso se da mucho en la administración pública, ¿no? Que son organizaciones también. Entonces, de golpe, vos estás trabajando, conoces todo y te aparece un nivel político que no entiende nada de nada. ¿Tá? De golpe, un médico es a lo mejor comisario general de la policía y vos decís, ¿qué tiene que ver? Es un ejemplo grosero, pero es ahí donde vos decís, ¿qué tiene que ver? Cuestión política.
Y la política definida desde arriba está bien. ¿Por qué? Porque en definitiva la política, yo creo que les dije a ustedes, el nivel volitivo es el que toma decisiones. Por eso, y la voluntad de los dueños y las decisiones de los dueños se toma a nivel político. No necesariamente el dueño sabe todo, pero generalmente los dueños de las grandes organizaciones o los que se destacaron es porque sabían muchísimo de su primer negocio y que a partir de ahí se empezaron a expandir en otras actividades, pero nunca dejaron de aprender las otras actividades. Nosotros por ejemplo, hablamos de Henry Ford. Y Henry Ford probablemente fue uno de los genios en todo lo que es fabricación de autos. ¿Pero por qué? Porque el tipo sabía y el tipo se involucraba y el tipo bajaba a la fábrica y seguía los procesos y era capaz de discutir con cualquier ingeniero de cuál era la mejor forma de hacer las cosas, porque él estuvo en la fábrica haciendo. Steve Jobs, Bill Gates, todos llegaron a donde llegaron porque ellos sabían qué es lo que estaban haciendo, sabían qué pedir. Entonces lo que les quiero decir que el nivel volitivo muy pocas veces se puede dar el lujo de agarrar y decir yo quiero esto y que se haga. Ese yo quiero esto y que se haga sin conocer el negocio. Ojalá tenga la suerte de tener a alguien abajo que realmente conozca el negocio y que pueda ayudar a que la organización salga. Se supone que ese es el trabajo de un licenciado en administración. Entonces, dentro de ese esquema, hubo un desajuste tan grande en las empresas que las empresas tuvieron problemas financieros. A eso súmenle que se dieron cuenta de que había que reconfigurar las organizaciones. Y la reconfiguración de las organizaciones ya no era simplemente una reorganización, sino pensar la organización de nuevo. Esa es la gran diferencia. Yo en una reorganización veo lo que estoy haciendo y a ver si hay alguna manera distinta de mejorar lo que estoy haciendo. Mientras que pensar la organización de nuevo, yo digo, a ver, ¿qué necesito para hacer esto? Sin mirar lo que tengo. Y para hacer esto necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y después digo, bueno, esto es lo que se necesita. ¿Qué es lo que tengo? Lo que no está dentro de lo que necesito se descarta. Eso es reconfigurar. Reconfigurar de golpe era en ese proceso de reconfiguración en donde saltaban que había tareas duplicadas, es decir, que en un sector se hacía la misma tarea que en el otro sector, y estaban uno en administración, el otro en producción y el otro en ventas, y hacían exactamente el mismo trabajo. No existía, eran compartimientos estancos donde no había comunicación entre sí. Entonces, cuando se dan cuenta de todo esto, es donde entran a decir, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Por una cuestión muy simple. Y ahí es donde se vuelve a los orígenes de la administración. Y los orígenes de la administración son Taylor y Fayol. ¿Qué decía? No sé si recuerdan ustedes el enfoque metodológico de Taylor. Decía, primero, vos querés que hacer bien las cosas, primero tenés que saber seleccionar al obrero. Seleccionar significa elegir a esa persona que va, con su trabajo, va a tener una productividad que te permita mejorar tu rentabilidad, pero para eso yo tengo que saber seleccionar. Entonces, probablemente para una tarea pesada iba a buscar una persona que tenga una formación física adecuada.
Y para una tarea que exija pensar, iba a buscar una persona que tenga un perfil y que dé muestras de determinado grado de inteligencia sobre lo que hace. Y ustedes van a decir, nada, pero bueno, eso es lógico. No, no era lógico. Cuando Taylor lo planteó, eso no era lógico. Y Taylor fue más lejos porque dijo, che, y encima que le seleccionaste, tenés que capacitar. Significa que tenés que enseñar. Y no solamente eso, sino que Taylor fue más lejos y dijo, y no solamente tenés que seleccionar, enseñar, sino que ahora tenés que ayudarle a que haga bien su trabajo. ¿Y cómo es eso? Sí, que la capacitación tiene que ser en la práctica, uno al lado del otro, mira, esto así, fíjate, y después, llegado el momento, a su vez, se vuelve a decir donde eventualmente tenés que agarrar y escucharle, porque el obrero empieza a hacer de forma repetitiva tantas veces su misma tarea, que si vos querés hacer una mejora de lo que él hace, al primero que tenés que preguntarle es a él. Entonces, Taylor es el que establece de la importancia del recurso humano, más allá de que todavía era el enfoque mecanicista, con la motivación económica, que lo que le motivaba al obrero a trabajar más era el dinero. Le pagabas más, trabajaba más. ¿Ah? Y encima detrás viene Fayol. Y Fayol es el primero que agarra y dice, che, vamos a tratar de dividir a las organizaciones según las características del trabajo que hay que hacer. Fayol es el que dijo, che, no es lo mismo cargar contabilidad que ser operario de una máquina que ser vendedor en el salón. Son puestos de trabajo distintos y son cosas totalmente distintas. Fayol es el que habla de las áreas funcionales. Fayol es el que le termina de poner el moño a la organización formal con sus principios de administración. Y esos principios de administración, si ustedes ven, están todas dirigidas ¿a qué? A un mejor manejo de la gente, a un mejor manejo del personal. División del trabajo. La división del trabajo es especializar. Ese concepto de división del trabajo me abrió la cabeza como para que yo diga, que se va a dedicar exclusivamente a esto, entonces, ¿sabe qué? Le vamos a capacitar para que él sea y se dedique y sea bueno en lo que esté haciendo. Eso es división del trabajo. Y después aparece otro concepto, ya que es el de orden, por ejemplo, y ese orden es lo que nosotros estamos viendo. A ver, toda persona tiene que trabajar de manera tal de que estén cómodos. Acá estamos trabajando en una forma ordenada. No es que cualquiera está haciendo lo que quiere porque se le ocurre, más allá de que alguno por ahí hace lo que quiere mientras yo estoy hablando. El que se ponga, que le queda el sayo, que se ponga, ¿no? Pero se supone que hay un orden. Y ese orden tiene que ser respetado. Me pasó a mí, yo no voy a negar, pero yo en determinado momento fui empleado público, estuve en lo que es hoy la ANSES, ahí estuve creo que hasta que tuve 20 años, 20 o 21 años. Y después en lo que hoy es el INIM, que en aquella época se llamaba la CRIM, y ahí estuve hasta los 23, 24 años. Y sí, como me quedaba tiempo libre, ¿por qué? Porque en definitiva a mí me asignaban tareas y lo que cualquier otro hacía en 5 o 6 horas, yo hacía en 1 hora.
Y eso hacía que la gente vieja me miraba medio con cara de asco, porque en definitiva yo estaba rompiendo la forma de trabajo. Ellos lo tomaban que lo mío era como un complot. No éramos éramos 4 los jóvenes que entramos ahí en la CRIM. Para que ustedes se den una idea, los 4 teníamos un promedio de 22, 23 años, porque había uno que tenía 24, yo tenía 21 y así, ¿no? Y después los más jóvenes ya tenían 40. Y había gente de 50, casi 60. Y los que nos llevaron a nosotros a trabajar ahí eran profesoras ahí de la facultad. Entonces, como que había una relación relativamente directa y nos empezaban a tirar primero las tareas repetitivas. Y en esas tareas repetitivas nosotros trabajábamos en 1 hora, hacíamos todo lo que el resto hacía, le llevaba 6 horas. Entonces yo, por ejemplo, cuando se venía así la maroma, entonces yo agarraba que así tenía que de alguna forma estirar mi tarea y aprovechaba para poner en el cajón del escritorio el libro de la materia con la cual iba a tener a lo mejor algún parcial. Pero en realidad a mí la organización no me estaba pagando para que yo vaya a estudiar. Eso es indisciplina. Es indisciplina como, por ejemplo, suele ocurrir hasta ahora, que yo entro a mi trabajo, marco la tarjeta y de ahí me voy a la cocina a calentar agua para prepararme el mate. Entonces eso ya me llevó, y para ponerme al día con los chismes, etcétera, etcétera, entonces eso ya me llevó unos 10, 15 minutos, y a eso súmenle que vengo, me siento en mi escritorio y sigo tomando mate. Y a mí la organización no me paga para tomar mate. Por eso es disciplina. ¿Alguien me dice qué es lo que tengo que hacer, o si no yo a alguien le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer? Eso es jerarquía. ¿Alguien me dice de qué es lo que yo soy? Debo rendir cuentas, y eso es responsabilidad. Yo sé que hay gente que tiene que hacer cosas que dependen directamente de mí. Eso es autoridad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ya en la administración clásica, el eje, el agujero del mate siempre fue el personal. Porque ahí estaba el secreto. En una de las empresas donde estuve, o sea, por ahí si ven, mi currículum está en LinkedIn, por ahí si quieren ver, ¿no? Pero en una de las empresas donde estuve, empresa supuestamente de avanzada, y que se ufanaba de tener una administración de recursos humanos, tenía demasiado en la parte de depósitos, tenía demasiado rotura. Cuando sumabas vos todas las roturas, porque vieron que se da de baja del inventario por rotura, o sea, las bajas en el inventario se dan por consumo o por rotura. Y si no, tiene que estar ahí. O por venta, ¿no? Y el costo de baja por rotura era altísimo. Entonces, en una de las reuniones así de las primeras reuniones de recursos humanos, el gerente de ese sector agarraba y decía: no, yo no tengo problema con mi gente, yo ahí, ¿sabe qué? Mi gente hace lo que yo le digo y todos andan, ¿sabe qué? Así, porque yo no jodo con el látigo. Y ahí te das cuenta por qué tenía ese porcentaje de rotura, porque la gente, uy, sin querer se rompió esto. Uy, sin querer se me cayó esto. Y lo que se rompió, lo que se caía era caro. O si no, directamente aparecía roto. Nadie sabía qué, nadie sabía cómo. ¿Pero qué? ¿Productos que Producto del depósito. Ah. Muchas veces hay lugares que hacen a propósito también para quedarse con por eso, no. Por ejemplo, es como si vos tuvieras en Megatón, ponele vos el depósito en Megatón, y de golpe venís, te encontrás con que 2 televisores por A o por B se cayeron de una distancia y están rotos en el suelo.
en productos de alimentos, por ejemplo, hay bolsas, abren las bolsas de fideos y bueno, eso ya tienen que dar de baja. Eso a veces, muchas veces se llevan los mismos empleados. Claro, bueno, pero eso se corrige cuando va a agarrar a decir las bajas por rotura se donan, no se distribuyen entre los empleados. Ahí cortaste. O se tiran. Por eso te digo, o sea, exacto. Entonces ahí es donde ahí es donde está el aspecto de las decisiones gerenciales que tenés que tomar. Pero lo que te quiero decir es que de golpe, en su momento, no me ha pasado en la empresa donde yo estuve, pero sí en otra empresa donde era una empresa constructora, donde el dueño era bastante autoritario, pagaba mal, que esto, que lo otro. Y bueno, y un día, por ejemplo, su auto no arrancó y como que se clavó el motor y claro, los muchachos le echaron como 1 kilo de azúcar en el tanque de nafta. ¿Ah? ¿Cómo lo hicieron? Y bueno, y ya está. ¿Por qué? Por si es con llave, que esto, que lo otro, los muchachos de alguna u otra. No, por eso se metieron por debajo, sacaron, viste, la abrazadera, viste, que del caño de la tapa que conecta al tanque, ahí pusieron azúcar, o sea, ¿ah? O si no, ese mismo empresario que de golpe venía, o sea, estoy hablando de empresarios que no pagaban la quincena paupérrima, que a lo mejor para los obreros la construcción en aquella época ya era baja, pero de golpe entraba la empresa con un BMW 0 kilómetros o con un Mercedes 0 kilómetros. Obvio que eso genera un clima de miércoles. Entonces de golpe el empresario, en otro lugar, no adentro de la empresa, pero el empresario en otro lugar, alguien le tiró líquido de freno en la pintura, alguien le rayó el auto. Y lo que él decía, esta es gente envidiosa y nunca se le ocurrió pensar que a lo mejor era gente que trabajaba en la misma empresa que se manifestaba de esa manera. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de administración de personal, la cosa es realmente importante. Por eso es el grado de relevancia que le queremos dar a esto. Por eso es que yo les quiero dedicar todo una unidad a esto, es una unidad a esto. ¿Por qué? Porque donde van a ir a ustedes a trabajar, van a ir a convivir con otras personas. Ustedes van a ir a lugares donde van a estar con otras personas y ustedes también son personas y van a tener que interactuar. Y no funciona como en las películas donde todo es lindo, todo es bello. ¡No! Yo he estado en sectores, o sea, he dirigido empresas donde en un sector de trabajo había 2 personas y entre las 2 personas se llevaban mal. He escuchado, porque la administración de personal, ustedes recordarán que el año pasado yo decía las 2 cuestiones de la organización. Por un lado, la organización formal, que era el organigrama, ¿se acuerdan? La visión, la misión, el organigrama, manual de funciones, manual de procedimiento, esa es la organización formal. Pero eso no es lo que mueve la empresa, ese es el respaldo, porque lo que mueve la empresa es la interrelación entre las personas que trabajan. Y en esa interrelación, eso es lo que hay, eso es lo que es la organización informal. Y nosotros administramos, ¿qué administramos? Relaciones informales dentro de un marco de formalidad. Por eso yo les decía que ustedes tienen la informal formal y la informal informal. La informal formal hace que, por ejemplo, yo esté dando esta clase con los temas que se tienen que dar dentro de esta clase, de la manera en que se tiene, o sea, que se supone que se tiene que dar, que está dentro de un programa formal, pero estoy teniendo un contacto con ustedes y de alguna manera trato de mantenerlo enganchado, porque el objetivo es que ustedes aprendan y comprendan de lo que yo estoy hablando. Porque si no vengo simplemente les leo un libro. Y la organización informal es la que me permite, por ejemplo, hacerle bullying a Mariela. ¿tá? Esa es la informal.
O la informal es la que eventualmente, no sé, de golpe decimos, bueno, che, nos juntamos en la casa de alguien, comemos un asado. Eso significa que estamos podridos en guita, ¿no? Pero no importa. Porque ahora decimos, ¿y qué hacemos? No, ahora lo cheto es, nos juntamos a tomar un asado, pero antes tomamos unos buenos mates. O sea, estás podrido en guita, ¿no? Y cada uno en su auto, o sea que cada uno se paga su nafta. ¿Está? Eso es lo más cheto de hoy. Pero bueno, eso es lo informal. Entonces, la administración de las personas siempre fue una cuestión que había que abordar. Por eso es que nosotros dimos el año pasado toda una unidad donde hablamos de la motivación, ¿recuerdan? De McGregor, de Maslow, etcétera, etcétera, que vamos a volver a repasar acá en forma rápida, porque en determinado momento se dijeron, che, pero hay que empezar a mirar de manera distinta a la gente que trabaja. ¿Por qué? Porque esa es la gente que genera riqueza. Yo tuve patrones donde no tenía ningún empacho en agarrar y decir, todo esto comen de mi mano. Entonces yo le tenía que decir, no funciona así porque todo lo que vos tenés es gracias a que esas personas hacen lo que tienen que hacer. Porque si esas personas dejan de hacer lo que tienen que hacer, probablemente vos le despidas, eso significa costo de indemnización, etcétera, 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 más incorporación de nuevo personal a la cual vas a tener que enseñarle, pero si vos no cambiaste tu actitud vas a seguir siendo lo mismo, porque esa es la gente que gracias a que vos pusiste una empresa, pero esa es la gente que está poniendo en marcha y la que te permite tener un resultado. Por supuesto que era muy difícil que se comprenda. Hasta hoy vas a encontrar todavía patrones que piensan de la misma manera. Estoy hablando de gente relativamente joven. Cuando hablo de la gente relativamente joven, ya todo el que tenga menos de 59 años ya es joven para mí. ¿Ah? Y todo lo que tengan más de 60 ya son muchachos todavía, ¿no? O sea, persona vieja es de 85, 90. O sea, de golpe estoy extendiendo las edades, ¿no? Entonces ahora ya nos decimos adulto mayor, vieron que ahora es adulto mayor, así que no sé, después que tenemos menor adolescente, adulto, no sé. Entonces yo particularmente me considero un adulto, porque ya no me voy a hacer el pendejo tampoco, porque ya no me da el cuero. Adulto mayor no todavía, porque si me gusta sentarme en el sol a leer el diario, pues no es para tanto. ¿Ah? Bueno, volviendo al tema, es decir, gente joven, gente de 40, 50 años, que todavía dice eso. Yo no sé si ustedes han estado, pero por ejemplo, con el servicio doméstico, he sido testigo de trato al servicio doméstico que realmente te da vergüenza ajena. Entonces después voy a agarrar y decir, che, sí, porque esta empleada de miércoles que rompe los platos, y sí, te va a hacer lo imposible. Y si no se va, es porque no hay trabajo, no porque te quiere. Yo conozco gente que supuestamente vos le mirás afuera y decís, dice, no, el día de pago es el día 5 de cada mes. La ley me dice que yo tengo que pagar el día 5 de cada mes. Pero si tenés la plata el 30, 31, encima ni terminó el mes, vosotras, ¿cómo le voy a pagar antes? Pero no tiene nada raro, no, porque por ahí el día de mañana no tengo el día 30, ¿qué le digo? ¿Y te pasó alguna vez eso? No, nunca. Y bueno, ¿y? En nuestro caso, por ejemplo, justamente el año pasado ya renunció una empleada que estuvo con nosotros, estuvo durante 14 o 15 años. Y renunció porque quiso poner su emprendimiento, ya tenía más o menos algo andando. ¿Ah? Y tenemos ahora otra señora que viene menos días, pero yo me preocupo por pagar.
La otra empleada, por ejemplo, yo le decía, ¿cómo querés cobrar? Por supuesto, blanqueada ante las PIB, siempre cobrando un poco más de lo que marca la ley, no haciéndole cumplir las 100, no sé cuántas horas en el mes o las horas semanales, que son las 44, 48, para nada, nunca le medimos, porque es un poco a tarea terminada, una vez que terminás, sé bien, listo, andate. En nuestro caso, por ejemplo, siempre le dimos el miércoles libre. ¿Por qué? Porque con eso nos ahorramos que nos diga necesito ir a hacer un trámite en tal lado. Tengo turno para el médico en tal lado. Como tenía el miércoles libre, listo, ese miércoles haz lo que quieras. Si no tenés nada, quédate en tu casa a dormir. Y yo le di a elegir en su momento cómo querés cobrar, por semana, por quincena o por mes. Eligió por quincena y a veces yo el día 12 ya tenía la plata porque caía un sábado. Entonces yo le decía, toma, acá está tu quincena. Y a veces, no sé, el lunes era 31, pero yo el sábado ya tenía la plata, o el martes. Yo decía, che, ¿querés cobrar? Tomá, acá tenés tu plata, ¿querés cobrar hoy o...? Y a veces me decía, lo que pasa es que si me da hoy, está bueno, pues ya es problema tuyo, pero si querés, yo no tengo problema, te pago el martes. Y he escuchado personas que decían eso, no, yo le pago el día 5 y le pago cuando se está por ir. Entonces, eso todavía subsiste, todavía sigue habiendo. Todavía sigue habiendo gente que porque tiene dinero, de golpe todos somos cabecitas negras, sin ofender a nadie, ¿no? No importa si somos rubios o polacos de ojos azules, para ellos somos todos cabecitas negras. Nos consideran de esa manera. Por eso me ha tocado compartir la vida en el sentido de trabajo con gente de todos los estratos sociales. Yo tuve mi empresa constructora, gerencié una empresa constructora, o sea que tuve un trato directo con obreros de la construcción. Tuve un trato directo con obreros del campo, o sea, los que hacen cosecha de soja, los que hacen cosecha de maíz. Tuve trato directo con los patrones, con los dueños de las estancias. Y tuve trato directo con médicos, con periodistas, con sacerdotes, con sindicalistas, y en distintos estratos sociales, o sea, con gente. Me ha tocado, por ejemplo, una de las reuniones que nunca me olvido me ha tocado en su momento reunirme con Ernestina Noble, cuando yo era gerente del territorio, o con uno de los Mitre, porque yo, como al ser gerente del territorio, queríamos armar una especie de una interconexión en el país que Clarín lo hacía a través de suplementos locales. Y ellos querían meter el suplemento local de la provincia de Misiones en el diario Clarín, y era una competencia para nosotros, el territorio en esa época, que no era lo mismo que el acuerdo de colaboración que nos ofrecía la gente de La Nación, donde era un ida y vuelta. Pero me tocó reunirme con esa gente que está a otro nivel, se supone, ¿no? Porque esa gente sale de ahí y se subió al helicóptero y se fue a su casa. Y he visto gente sencilla y he visto gente que con el cuello levantado, y he tratado con todos, y con todos ha sido exactamente lo mismo, y sigo pensando exactamente lo mismo. Y eso se va adquiriendo a través de los años. Pero ¿cómo se va adquiriendo? Cuando uno se da cuenta de que sin la colaboración de aquellos que están con vos, no vas a tener éxito en lo que hagas. Yo, por ejemplo, soy extremadamente consciente que tengo que dar la mejor clase con todos los alumnos en todas las materias, porque eso ha permitido de que los alumnos hablen relativamente bien de mí, más allá de que el viejo es recontra jodido cuando es con los parciales, pero es lo único que pueden decir, porque después de decir, pero ustedes quieren que sea jodido o no, y no, la verdad que el viejo es exigente, no es o no. Pero eso es lo que permite, y no solamente eso, sino que todo esto a su vez me obliga también a mí a retroalimentarme para que ustedes estén cómodos.
Y eso ocurre en las organizaciones. A mí nunca se me escuchó decir en todos los años de gerencia que tuve, que fueron casi 35 años que he gerenciado, nunca le dije a nadie, vos vas a hacer esto porque yo soy el gerente, o vos vas a hacer esto porque yo soy el que manda. Nunca. Porque cuando dijiste eso es porque tenés una crisis de autoridad. Si tenés que poner la charretera, quiere decir que perdiste el respeto. Sin embargo, a mí, dos veces, o sea, varias veces, pero dos veces, a mí me dijeron, no, vos vas a hacer esto porque yo soy el dueño. Yo soy el que digo qué es lo que se hace acá, no vos. ¿Quién te cree que sos vos para venir a cuestionarme qué sé yo? Les cuento cómo terminó y les dije así, pues generalmente son organizaciones donde ya el grado de estrés mío ya venía alto, ¿no? Entonces le dije, tenés razón, vos sos el dueño, yo me voy. El dueño pensó que yo me iba a mi escritorio. Yo me fui a mi escritorio, me despedí de todas las personas, me fui al correo, mandé el telegrama de renuncia. Las dos veces que ocurrió así. Entonces eso hace que, ¿por qué? Que la suma del estrés, el cansancio del maltrato en general, hace que una persona se vaya. Y ustedes van a decir, profe, ¿pero usted tenía otro trabajo? No. Pero ¿y su familia? Y sí, con los chicos en la escuela, con todo. Pero ¿y usted se fue nomás? Sí. ¿Y saben qué, chicos? Usted, yo no sé si era otra época o no. A mí nunca me faltó trabajo. Yo lo máximo que estuve sin un trabajo habrá sido, no sé si 15 días. Un mes creo que fue una vez. Pero justo me agarró ahí todo enero, entonces estuvo todo febrero, pero ya en marzo empecé. Siempre me acostumbré a tener una pequeña reserva de manera tal de que enero y febrero fue como un descanso. Nunca me faltó. Esta pandemia, esta sí, porque bueno, justo dejé de gerenciar algo, pero yo ya tenía armado toda una serie de actividades que ya estaban comprometidas, que eran cursos, seminarios, esto, lo otro. Yo soy consultor CEPYME, yo soy experto PYME. Somos 800 en todo el país. Entonces armar eso significaba viajar, pero viajar y estar a lo mejor un fin de semana nada más, un jueves y un viernes en un lugar con un valor de hora muy alto, con los gastos reconocidos, con los viáticos. Ir a dar clases, por ejemplo, a universidades de Brasil o de Paraguay, cobrando en dólares. Tenía todo armado el esquema. Se cerró el puente, bueno, ya está. No me puedo quejar tampoco, porque lo que gano me alcanza perfectamente para mi señora y yo, para que mi señora y yo estemos relativamente tranquilos. Por eso les dije que hay cuestiones como la honestidad, la honradez, la capacidad, etcétera, etcétera, que son cuestiones que les va a costar, chicos, les va a costar mucho, pero a la larga ustedes se van a dar cuenta que eso siempre paga bien. Es tan fácil la tentación cuando tenés ahí 30 años de comerte una cometa, a lo mejor a plata de hoy, 100 lucas, listo. 100 lucas no es nada. 1 millón de pesos no es nada. 10 millones de pesos no es nada. ¿Por qué? Porque lo que vale, lo que realmente valora después la gente, es tu reputación. Porque cosas como esas se saben rápido. El coimero, el corrupto, esto, lo otro, no, ahí, ¿sabe qué? Andá a hablar con ese fulano, le tirá un sobre abajo de la mesa y lo haces. Toda esa gente que yo conocí que actuó de esa manera no ha terminado bien, no ha tenido una buena calidad de vida. Ahora, si eso ocurre dentro de las organizaciones es porque las organizaciones nunca estuvieron preparadas para manejar a sus recursos humanos. Pasada esa década perdida, las empresas se dieron cuenta de que había que rediseñar a las organizaciones, entonces sale a los recursos humanos
pero le dan un efecto rimbombante cuando en realidad lo único que se tenía que ocupar los recursos humanos era de capacitar y despedir. Era eso. O sea, reorganizar puestos de trabajo, fusionar puestos de trabajo, apostar a la capacitación de las personas que estaban y despedir y achicar la planta. Entonces era muy, muy común escuchar que una empresa de 500 empleados tenía que tener 300 empleados al cabo de un año. Bajaban a la mitad. A eso súmenle en su momento acá en la Argentina, en los años 90 con Menem, el esquema de privatizaciones, donde lo que primero se privatizó acá fue el Banco Macro, que era el Banco Provincia en su momento, y el Banco Provincia de tener a lo mejor 4.000 personas trabajando, cuando comienza como Banco Macro ya 2.000 estaban afuera. Con jugosas indemnizaciones. A todos se le pagó hasta el último centavo de la antigüedad. Lo mismo pasó en SAMSA, antes se llamaba APOS, Administración Provincial de Obras Sanitarias. APOS. Eran, no sé si 1.000, de golpe eran 300. Y toda esa gente muy, muy contenta. Vos hablabas, le digo porque yo la conexión que tenía en ese momento con el Banco Provincia era alta, porque gerenciaba y ya en esa época me tocaba estar en los bancos. Y te encontraba con alguien que tenía a lo mejor 47, 48 años y estaba contento porque recibió una indemnización a plata de hoy, pónganle 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. Y estaban chochos. Por fin no voy a tener que levantarme más temprano, no voy a tener que verle la cara a este, no voy a tener que aguantarle a este, no voy a tener que... Va, listo. Al cabo de un año no tenían mango. ¿Por qué? Porque le dejaron en la calle a gente sin una contención, y como contención digo, a ver, vos vas a recibir 5 millones de pesos, pero tenés que pensar en cómo vas a reinvertir, porque no se trata solo de consumir. Y estás en una edad donde va a ser extremadamente difícil que puedas conseguir un trabajo. Eso es lo que no se hizo. Y pasó con lo que era Entel. Entel se dividió entre Telefónica y Telecom, el norte y el sur. Y Entel tenía, no sé si casi 20.000 empleados. En la época de Telecom y Telefónica, entre las dos, creo que llegaban a 4.000 empleados. Hoy por hoy creo que entre las dos no sé si llegan a 1.000, 1.500 empleados. Pero a raíz de ese programa de privatizaciones, los trenes, por ejemplo, que se sacaron, la cantidad de gente que quedó en la calle, que vuelvo a repetir, todo gente que se fue con mucha plata en el bolsillo. Toda esa gente, ¿cómo terminó? ¿Comprando un auto para hacerse remis o poniendo un kiosco? Pero nunca nadie le enseñó a administrar. Entonces llegaba a su casa con la plata del remis y lo único que se preocupaba era guardar lo que iba a cargar de nafta el otro día. Y el resto a gastar. No sabía que todos los días también tenía que ir guardando el equivalente a la póliza de seguro, que tenía que ir guardando para hacer el cambio de aceite al auto, que tenía que ir guardando para comprarle cubiertas nuevas, que tenía que ir guardando para llevar al taller, que todo eso tiene su costo. Entonces llegaba a la casa, pónganle, yo llego a mi casa hoy, 10.000 pesos. Qué bien que me fue hoy. Voy a guardar 3.000 pesos para la nafta y 7.000 pesos a gastar. De esos 7.000 pesos, probablemente lo único que yo pueda gastar es 3.000 pesos. El resto es todo plata que inevitablemente voy a tener que volver a reinvertir para que el negocio siga funcionando. Y si no hago... Entonces, cuando se me funde el motor, ¿qué hago? Corro desesperado
reviento la tarjeta y ahí es donde empieza la debacle. Me meto en préstamos o con tarjeta o en préstamos con intereses usurarios y después termino pagando para pagar intereses, termino trabajando para pagar intereses. Y así se funde la gente. Y la gente puso un kiosco o puso un almacén y es lo mismo. Estaba sentado, tenía hambre y daba así, metía la mano atrás y sacaba un paquete de galletitas y se tomaba una coca. Nunca pensó que esa galletita y esa coca es costo, que había que pagar. Que yo de última puedo comer la galletita y la coca en la medida que ponga la mano en el bolsillo y ponga esa plata en la caja. Porque así funciona. Entonces, toda esa gente es la gente. La otra vez salió un informe en El Territorio, un informe muy, muy bueno de la debacle humana causado en la privatización del Banco Provincia. Generó mucho, mucho ruido. Personas que se suicidaron, personas que se murieron jóvenes por enfermedades incurables. Y ustedes saben que los estados de estrés extremo lleva a que nosotros nos debilitemos y que sea mucho más fácil adquirir alguna enfermedad. Y esa es la historia. Entonces, esa fue la primera etapa de los recursos humanos. De todas maneras, ya en esa etapa, en ese momento, se ofrecía a los recursos humanos como una suma de funciones. ¿Qué significa funciones? ¿Qué es lo que tienen que hacer los recursos? ¿A qué se dedican los recursos humanos? Entonces, los recursos humanos se dedican a selección de personal. Taylor. Capacitación del personal. Taylor. Planeamiento y desarrollo de carrera. Motivación. Evaluación de desempeño. Desvinculación. Y relaciones gremiales. Y esas son las funciones de los recursos humanos. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta unidad? Por un lado, vamos a analizar porque esa función, el cambio de nombre, el cambio de paradigma de dejar ver de administración de personal como administración de personal con sus puestos de trabajo a recursos humanos, a considerar al recurso humano como el recurso clave para el éxito de la gestión, es un cambio de mentalidad, pero eso no hace que haya desaparecido los puestos de trabajo. Entonces, en una primera etapa vamos a analizar cada uno de estos puestos de trabajo. Y después vamos a analizar cada una de las funciones de los recursos humanos. Así que se darán cuenta que tenemos para divertirnos con esta unidad. Y vamos con el primer puesto de trabajo, que es legajos. Así se llama, puesto de trabajo legajos. Legajos es el puesto de trabajo encargado de tener el respaldo formal que justifica toda la relación laboral entre el empleado y la organización. Por ahí si me preguntan cuál es la bibliografía de esto, escuchen mis clases, porque les puedo dar 50 bibliografías y ese concepto no sé si van a encontrar en algún lado. ¿Está? En algún momento ya dije que tengo que escribir un libro sobre administración de recursos humanos y otro libro sobre administración de la producción. ¿Está? Pero falta todavía. Y sobre administración también, para que no sean tan gordos así, sino que sean libritos de bolsillo. Entonces, sí, repito, legajo es el puesto de trabajo que se encarga de toda la cuestión formal que justifica formalmente la relación laboral entre el empleado y la organización.
¿qué se hace en ese puesto de trabajo? Porque eso es lo que van a ir a hacer ustedes, porque ahora, por eso yo les dije, vamos a ir recorriendo puesto de trabajo por puesto de trabajo y vamos a ir diciendo qué es lo que hacen, porque es lo que ustedes van a ir a hacer. Por eso les decía, vayan y recorran todos los libros y nos van a encontrar, porque vamos a la parte práctica ahora. ¿Cómo se lleva un legajo de personal? Simple, a la manera antigua. ¿Y cuál es la manera antigua? La famosa carpeta colgante adentro de un fichero. Y ustedes van a decir, ¿cómo es que la tecnología todavía no pudo reemplazar esto? No hay todavía una ley que sea capaz de dar o de asegurar que la seguridad informática hace posible que esos datos estén a resguardo. Entonces, obvio que más allá del papel adentro de la carpeta colgante, nosotros vamos a tener un archivo en PDF en una carpeta y cuando querramos ver el legajo de una persona, vamos a ir directamente en la máquina a hacer doble clic en ese archivo. Eso es lógico que funciona así. Pero si tengo la duda, ¿qué digo? Anda a traerme la carpeta un poquito. Y ahí está el soporte físico. Les comento que si yo tengo el soporte en PDF, o sea, el soporte electrónico, y no aparece el soporte físico, el soporte electrónico nunca de ninguna manera constituye elemento de prueba en caso de controversia. Hoy por hoy, la mayoría de los juzgados están manejando los escritos y todo en forma digital. Pero así todo hay determinadas instancias donde el abogado igual tiene que ir a decir si esto es mío. Hoy por hoy entran con clave, con esto, con lo otro, pero igual no dan garantía. No hay una garantía que, por ejemplo, pueden dar los bancos. Así todos ustedes vieron que se hackean tranquilamente las cuentas bancarias, se hackean las tarjetas de crédito, las de débito, se hacen clonaciones, o sea. Entonces, todo es muy delicado como para confiar seriamente, exclusivamente en lo que es una forma electrónica de llevar todos estos registros. También es muy costoso hacer ese tipo de registros, porque hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de registros. No, hay empresas que se dedican, pero no tenés respaldo legal. Yo te aclaro algo, cuando vayas a trabajar y te ofrezcan algo, no podías decirle al dueño, hay empresas que se dedican. Ponele vos que vas a ir a legajos. Vos entonces le decís, mire, lo que vamos a hacer, si usted está de acuerdo, a partir de ahora, todo lo que yo voy recibiendo, voy a escanear en PDF y después voy a guardar en legajo. Y en la medida que me vaya quedando tiempo, voy a ir escaneando hacia atrás, de manera tal que en algún momento pueda tener un legajo electrónico de todos los empleados. ¿Está bien? Si yo pagara por ese servicio, probablemente venga una empresa con un super escáner donde yo pongo 4 o 6 o 8 de un solo saque, le numere, le nombre y ya está. Hay empresas que hacen ese servicio. De la misma manera que hoy por hoy hay muchas, acá no sé si hay muchas, pero allá hay empresas, acá en Posada, que se dieron cuenta que el negocio era tener espacio físico para archivo de documentación. Claro. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen un problema con la FIP, y la FIP le dice, a ver, tráeme la factura, y ustedes le llevan el PDF, la FIP le dice, no, tráeme el documento original. Claro. No hay garantía, ¿se entiende? Si yo tengo un problema con un trabajador, el juez me va a decir, bueno, tráeme el contrato de trabajo, a ver qué decía. Le llevo un formato PDF y me va a decir, no, tráeme donde está la firma original del trabajador. Porque es fácil, supuestamente, manipular un archivo, por más que sea de PDF o lo que sea.
que ese famoso negocio, que sigue siendo negocio, el tema de cómo llevar los archivos reales de los papeles, por un lado, ¿ah? O de cómo ir cargando. A nosotros, por ejemplo, se nos ha ofrecido en la empresa donde yo estuve, siempre han venido empresas para ofrecernos la carga en formato digital de los documentos. Y a mí en realidad me interesaba mucho más la carga del dato para la toma de decisiones y no la carga digital, porque en el peor de los casos le decía a alguien, che, vos sabés que vas a tener que ir a buscar una, no sé, una historia clínica de hace 4 años. Y tenía que ir al lugar donde estaba físicamente la historia clínica de hace 4 años, porque tenía su forma de ordenar. Que por supuesto todo eso siempre salió más barato que haberle pagado a la empresa para escanear absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay documentación que tenés que tener por 10 años, hay documentación que tenés que tener por 5 años, y hay documentación que tenés que tener para toda la vida. La relacionada con el personal, por ejemplo, prácticamente por toda la vida. Hay documentación que es para toda la vida. A ver, puedo obviar de guardar, porque ustedes saben que los reclamos laborales terminan al cabo de 2 años. O sea, yo tengo 2 años para reclamar algo. Entonces, yo después de 2 años puedo hacer una limpieza física del legajo donde voy a sacar la notificación de las vacaciones, o sea, todas cuestiones que yo sé que no me van a perjudicar. Pero no puedo sacar un acta de matrimonio, no puedo sacar un acta de nacimiento de un hijo, no puedo sacar la declaración jurada del ingreso, no puedo, ¿se entiende? No puedo sacar el contrato de trabajo, no puedo sacar el alta de la AFIP. Ya van a decir, pero eso está registrado en la página de la AFIP. Sí, pero el día de mañana, si vamos a juicio, yo tengo que mandarle un oficio a la AFIP para que la AFIP agarre y comunique si ese formulario es cierto o no. Mientras tanto, yo ya tengo el legajo, yo ya tengo el papel, llevo original y copia, me autentican y ya está. Por eso es que sigue siendo el soporte físico lo importante. ¿Y el legajo cómo se abre? Básicamente lo que yo voy a encontrar ahí, la primera hoja es un formulario hecho por la organización, donde en ese formulario va a estar nombre, apellido y nombre, fecha de nacimiento, escrito a mano por el trabajador. Y usted va a decir, profe, y si es un obrero, por ejemplo, no sé, alguien que se dedica en un secadero, el carpidor que apenas sabe leer y escribir, hay que dejar constancia de que él no sabe leer y escribir y que eso fue hecho por fulano de tal, ese fulano de tal firma, ¿tá? Y que se le leyó, antes de que firme el trabajador, se le leyó el contenido, está en conocimiento, hay que hacer toda una leyenda, ¿eh? Ya no es tan simple como que yo le relleno y que él firma acá, tenés que hacer toda una leyenda para que eso tenga un efecto legal. Porque si no, el día de mañana, pónganle que ese trabajador tenga algún siniestro, qué sé yo, y la familia va a venir con todo. Y cuando viene la familia, vos tenés que ir con toda la documentación para decir, acá está todo en regla. No, pero no sabía leer ni escribir, la empresa le hizo firmar cualquier cosa. Hay empresas, por ejemplo, en el caso de esta, donde le hacen firmar al trabajador con otro testigo. Entonces un testigo dice, sí, yo vi que se le explicó. Ustedes no se olviden que estamos en la Argentina, y en la Argentina es la industria del juicio. En otros países, haciendo un poco, respondiendo a Daniel, en otros países, Daniel, el costo laboral no es tan alto, el régimen laboral no es tan alto. Por ejemplo, en Estados Unidos, estás despedido y te dan te integran el mes trabajado. No hay indemnización por antigüedad. Salvo algunos convenios donde eventualmente si vos te sentás y negociás te dan un bono equivalente a 2 años de salario, a 1 año de salario, y te mantiene la cobertura social por 6 meses.
Entonces, en muchos de los casos, la indemnización por haberte dejado sin trabajo es nada. Obvio que son países desarrollados. Por ejemplo, si te quedas sin trabajo en Suecia, no hay problema porque saliste de ahí, te vas a la oficina de desempleo, decís estoy sin trabajo y te van a pagar exactamente el mismo sueldo durante un año. Y si no encontraste trabajo en el segundo año, te van a dar el 80% o el 70%. La única pequeña diferencia es que el sueco no se va a quedar sentado en su casa sabiendo que va a ir a cobrar todos los meses el sueldo, sino que el sueco va a salir a buscar trabajo y a la semana probablemente ya esté trabajando y vaya y le comunica al sistema, che, ya estoy trabajando, así que no quiero el subsidio. Pero eso es una cuestión cultural que lleva años. Entonces, en esa cuestión cultural, mantener un legajo en forma electrónica, y no porque allá no hay una industria, o sea, por supuesto que se puede hacer porque allá no existe la industria del juicio. ¿Se entiende? Entonces allá no es que yo de golpe tengo que ir con toda la documentación formal porque alguien me metió un juicio, porque si alguien hace algo, en esos países, por ejemplo, supongamos, si un empleado va contra una empresa, las posibilidades de que el empleado tenga razón son altísimas, porque en esos países no se jode con los empleados. Y si un empleador toma acción contra un empleado, la posibilidad de que tenga razón el empleador son altísimas, porque hay respeto a la persona. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo le estoy hablando de la administración de recursos humanos de legajos acá, en este país, en nuestro país. Entonces, en esa declaración jurada, ¿cuáles son los datos más importantes? Y los datos más importantes es apellido y nombre, número de documento. ¿Sí? Y ahí viene otro dato importante. ¿Cuál es el domicilio real y cuál es el domicilio legal? La mayoría de las veces coinciden, el domicilio legal y real coincide, pero no sé, acá entre ustedes, por ejemplo, habrá gente que es del interior. No sé, alguno que sea del interior, que viene de Monte Carlo o está de Monte Carlo, pero vino a estudiar acá. Y el domicilio legal lo sigue teniendo en Monte Carlo, porque allá vota, allá hace, y el domicilio real es acá. ¿Y por qué esta diferencia? Porque el domicilio legal es donde la ley presume que está, como dice Martín, pero es donde se van a ir todas las comunicaciones formales que vos le hagas al empleado. Es decir, si alguien declaró, yo vivo en la avenida San Martín 2487, ¿tá? Y esa dirección existe, es un problema del que declaró, porque lo firmaste en carácter de declaración jurada. No puedes decir el día de mañana me mandaron mal a mi domicilio. Para eso está esa hoja de declaración jurada, donde dice San Martín 2487. Esto lo pusiste vos. Como ya hubo problemas en eso, la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que dicen? Bueno, apellido y nombre, número de documento, dame la fotocopia de tu documento. Por supuesto que saco ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el documento es el elemento formal donde yo vi que él me trajo el documento, veo la fotocopia, el documento coincide, sí. Entonces está justificado esto. Yo tengo el respaldo formal de lo que él declaró. Mi domicilio legal es tal. Perfecto, justificable. Con una boleta de servicio, con esto, con lo otro. Algo que donde figure su domicilio. Pero mi domicilio real es este. Perfecto, justificame. ¿Por qué el domicilio real? Porque si el día de mañana dice, yo no voy a ir a trabajar porque estoy enfermo, yo tengo que mandar un médico para verificar que esa persona no está trabajando y que está enfermo. Y si no encuentro el domicilio, esa ausencia, porque estoy enfermo, pasa a ser ausencia injustificada. Te pone en condiciones de despido. Es como si hicieras abandono de trabajo.
Entonces, esa era la graves problemas trajo ese tipo de situación, por ejemplo, acá. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en las villas, los empleados no querían decir que vivían en alguna villa, entonces mentían su domicilio real, aún sabiendo que eso le iba a perjudicar, porque muchos de esos empleados después tuvieron problemas, recibieron alguna visita o lo que sea, no encontraron el domicilio y fueron despedidos, pero ellos sabían. Y después se le preguntaba qué pasó. No, lo que pasa es que en realidad yo vivo en tal lugar, en la Villa 31, en la 1114. Y acá en Posada pasó lo mismo. Acá ustedes saben bien que hay chacras que son consideradas como de alto riesgo. Sin embargo, dentro de esas chacras vive muchísima, la mayoría de la gente. El 95% de esas personas en esas chacras peligrosas son gente honesta, trabajadora, pero que no le gusta decir que vive en ese lugar, para que no se piense que no es honesta, trabajadora. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, domicilio real, domicilio legal, respaldado. Estado civil, soltero. Ah, perfecto. ¿Y por qué? Porque si el día de mañana dice, mira, no voy a trabajar porque mi esposa está enferma, disculpame, pero en tu legajo dice que vos sos soltero. Cantidad de hijos. Ah, si digo que soy casado, casado con fulano de tal. ¿Por qué? Porque si el día de mañana presenta un trabajo, mi esposa está enferma y veo que el certificado médico es otro nombre que no es el que coincide con el acta de matrimonio, estás en el horno. Por supuesto que eso hace que el legajo se vaya engordando, porque cada vez que ocurra algo, vos tenés que ir a comunicar al departamento de personal y decirle, che, mirá, acá te presento, yo en realidad me divorcié. Listo, certificado de divorcio. Yo en realidad me volví a casar, listo, acá está el nuevo certificado de matrimonio. Che, nació mi hijo fulano, acá está el acta de nacimiento. ¿Todo eso a dónde va? Y al legajo. Entonces el legajo va sumando todas aquellas cuestiones que formalmente implican un cambio en la situación del empleado. Le comunico, pónganle que le comunico, no sé, a Daniel Báez, le digo, a partir de ahora tu horario de trabajo es de 10 a 18. Y él firmó, porque es una comunicación formal. Esa comunicación va al legajo. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana él puede decir, a mí nadie me avisó y en forma intempestiva me cambiaron el horario. No, negro, acá está firmado. ¿Y sabe qué? Tu convenio colectivo de trabajo dice que yo puedo hacerte la rotación horaria. Y el contrato que firmamos dice que yo lo puedo hacer. ¿Dónde está el contrato? En el legajo. Entonces, ese es el legajo. Te corresponden 14 días de vacaciones. Listo. El periodo de vacaciones es entre octubre y febrero. En cualquiera de esos periodos vos podés solicitar, donde por supuesto hay que ponerse de acuerdo con los compañeros, porque no todo el mundo puede salir en enero, no todo el mundo puede salir en diciembre. Entonces después van rotando, o sea, en las empresas donde yo estuve, al ver mucha gente, generalmente el que tomaba en octubre ahora, después tomaba en enero, al que después le tocaba noviembre, le tocaba febrero, después le tocaba diciembre, le tocaba marzo. Pero se ponían de acuerdo entre los mismos compañeros y ellos mismos, vos le decías, che, te corresponde 21 días, te corresponde 28 días. Si ahí ya hablé con los muchachos, bueno, hagan la planilla de vacaciones. Esa planilla de vacaciones nosotros mandábamos y esa planilla tenía que estar visible. ¿Por qué? Porque ese ya hablé con los muchachos, puede ser una mentira. Y esa planilla de vacaciones estaba arriba del reloj de control de ingreso y egreso. Entonces ahí es donde yo de golpe miraba que Federico, che, la primera quincena de enero, Federico, pero si habíamos quedado, Federico se va en febrero. Pero Federico ya le dijo a todos, ¿no? Yo ya arregló con los muchachos, venga, esa planilla es la que vuelve
a recursos humanos para agarrar y hacer después de eso viene la comunicación, porque si no, es la organización la que agarra y dice, a vos te toca esta fecha y listo, y terminó. O sea, en términos de recursos humanos le damos la posibilidad de negociar las vacaciones. Pero si no, la organización dice, a vos te toca tal fecha. Ahora, negociamos, perfecto, negociamos. Pero ahí hay que hacer la comunicación formal. Y hay que decirle, Federico Lugo, a usted le corresponden las vacaciones anuales correspondientes al año laboral 2020 o 2021, desde el 15 de noviembre al 30 de noviembre. Y Federico Lugo se notificó. Y esa notificación va al legajo. Y por supuesto que en noviembre, cuando haga la liquidación de sueldo, en el recibo de sueldo tiene que estar reflejado que él estuvo de vacaciones. Porque ese recibo de sueldo va al libro de sueldo. Entonces, Federico tiene 2 años para agarrar y decir, por ejemplo, a mí nunca me dieron vacaciones por el año 2021. ¿Qué hago? Voy al legajo. Veo, bueno, acá se le comunicó. Voy al libro de sueldo. Acá se le liquidó. Está en el horno Federico, aunque está reclamando algo que no le corresponde. O si no, en realidad no se le liquidó las vacaciones, se tomó las vacaciones, pero el que liquidó sueldo en su momento no liquidó mal y no puso vacaciones, y Federico, que se sentó a tomar mate con un compadre que es abogado, le dijo, che, agarré intimales y nunca te liquidaron. Y eso pasa en una empresa acá en la Argentina. ¿Ah? Por eso estamos como estamos, por eso le decía un poco la industria del juicio. ¿Se entendió lo que es legajo? Se entendió que todo lo que ocurra va a legajo. Una sanción a legajo. Un apercibimiento se notificó a legajo. Un ascenso se le notificó a legajo, ya sea cambio de categoría. Un cambio de puesto de trabajo, pasa de cobranza, pasa a administración de venta, a legajo. Entonces, de golpe, el legajo de un empleado puede ser una cosa así gruesa, porque todo va ahí. ¿Está? No, Federico, no te voy a dar las vacaciones, en realidad te estoy por despedir, pero no importa, ahora no ocurre. Ahí Federico me está diciendo gracias por las vacaciones. ¿Está? Vacaciones forzosas van a ser. Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profesor. Chao, José, chao, Martín, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.